derecho de ejecución penal sustituyó las visiones del derecho penitenciario que hablaran de las personas en prisión como personas que deberían de ser regeneradas, por una concepción especializada en la protección de sus derechos. Sobre ello platicaremos con el doctor Miguel Sarre. Acompáñenme. Comenzamos. Miguel Sarre Higuinis es abogado por la Escuela Libre de Derecho, maestro en Derecho por la Universidad de Notre Dame y doctor honoris causa por el Instituto Nacional de Ciencias Penales. Ha sido abogado litigante en materia penal. En el periodo 1988-1990, fue ombudsman del Estado de Aguascalientes. Prestó sus servicios profesionales en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Ha sido profesor e investigador de tiempo completo en el Instituto Tecnológico Autónomo de México, ITAM. En 2003, coordinó el capítulo de Derechos Civiles del Diagnóstico sobre la situación de los derechos humanos en México, presentado por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México. Doctor Miguel Sarre, muchísimas gracias por acompañarnos y bienvenido a su programa Escuela Judicial. Al contrario, Francisco, muchísimas gracias por la invitación. Es un gusto, doctor, poderlo recibir y por favor, permítame comenzar este diálogo con la pregunta más obvia que nos permita tener un piso mínimo. ¿Qué es la ejecución penal, doctor? Entendemos por ejecución penal el cumplimiento de las resoluciones judiciales privativas de la libertad, tanto de la resolución que impone la prisión preventiva como de aquellas que imponen la pena, obviamente en un marco de legalidad. Es lo que busca la ejecución penal acorde a un Estado de Derecho. En este contexto, doctor, ¿sería lo mismo entonces hablar del derecho de ejecución penal que del derecho penitenciario? No, hay una gran diferencia porque el derecho de ejecución penal tiene ya un sentido mucho más secular, digamos, un sentido más jurídico, podríamos decir también, mientras que el derecho penitenciario es el resabio de una normatividad fincada en esa idea del derecho penal de autor, donde se buscaba corregir a las personas. El mismo concepto de penitenciario ya nos da cierta evocación de una carga conceptual más ligada a la forma de ser de la persona y no tanto al cumplimiento legal de una resolución judicial. En ese contexto, doctor, ¿por qué necesitábamos una ley de ejecución penal? Y permítame agregar en esta pregunta, ¿por qué una ley nacional y no una ley federal? Bien, hacía mucha falta porque nuestra legislación anterior estaba afincada precisamente en el derecho penitenciario, en un modelo, digamos, de corte inquisitivo, y al adoptarse el sistema adversarial acusatorio en materia penal, también se hizo necesario que la ejecución penal se guiara por estas mismas reglas. Y cuando se adoptó el Código Nacional de Procedimientos Penales, simultáneamente se adoptó la Ley Nacional de Ejecución Penal, que lo que viene a ser es una especie de Código Nacional de Ejecución Penal. Se denomina ley, pero es realmente un ordenamiento, digamos, hermano del Código Nacional de Procedimientos Penales, que regula las relaciones, principalmente las relaciones entre las partes en la ejecución penal, entre el juez de ejecución, la defensa, la persona de la libertad, el Ministerio Público cuando interviene, en fin, los sujetos que están involucrados en la ejecución penal y desde luego también la autoridad de los centros penitenciarios, de los centros de ejecución penal o de las prisiones. En ese contexto, doctor, y permítame regresar un poquito a lo que decíamos hace un momento, la diferencia entre el derecho de ejecución penal y el derecho penitenciario. ¿Cómo observa entonces el derecho de ejecución penal a la sanción de cárcel? Si bien no lo hacemos como una forma de, como muy bien lo decía, ¿no? de controlar o como si tuviéramos que corregir, ¿no? a las personas, ¿cómo observa entonces el derecho de ejecución penal a la cárcel? Este es un auxiliar, un componente del sistema de justicia penal que en esta vertiente de ejecución lo que busca es cumplir cabalmente, sin excesos y sin privilegios, con las determinaciones judiciales que imponen la privación de la libertad. Entonces es una aplicación de una norma, el asumir las consecuencias legales de un hecho previsto en la ley penal y sancionado por el sistema de justicia penal, pero hacerlo en términos de legalidad y con garantías procesales también propias de la ejecución, distintas, similares, pero distintas de las garantías del proceso penal. Doctor, en ese mismo contexto,
¿El derecho de ejecución penal podría considerar también a los mecanismos alternativos de solución de controversias? Bueno, los mecanismos alternativos tendrían alguna cabida, digamos, en cuanto que el espacio de la ejecución penal puede dar lugar, puede favorecer estos encuentros, formas alternativas, pero aquí lo que se trata fundamentalmente es de cumplir con lo que podemos llamar el título de ejecución. Y los títulos de la ejecución son básicamente la orden que impone la prisión preventiva, la resolución que impone la prisión preventiva y la resolución que impone una pena. Se trata, así lisa y llanamente, del cabal cumplimiento de esas resoluciones judiciales privativas de la libertad. Y como bien hacías mención en un derecho de ejecución penal, este cumplimiento va a estar centrado ya no en el cambio de la persona, sino en el cumplimiento de la ley, es decir, su objetivo es el de mantener y garantizar una prisión con ley, no ciudadanos distintos o nuevos o que tengan posibilidad de deseo de no reincidir, etc. Esos son temas deseables, pero eso no le toca a los jueces de ejecución que garantizan el cumplimiento, la observancia de la ley nacional en el ámbito de la prisión. ¿Y eso implicaría también este cumplimiento, esta observancia, doctor, implicaría también la garantía y la protección de los derechos humanos al interior de las prisiones? Exactamente, exactamente. Esa es la finalidad, que la persona se cumpla la pena como fue impuesta, sin más y sin menos, y que existan medios procesales accesibles para hacer valer los derechos, y que entonces el Estado responda que las penas que impone, se cumplen adecuadamente, y no se dé una situación donde un juez imponía una pena, pero se encogía de hombros cuando uno le preguntaba, bueno, ¿y en qué condiciones reales se va a cumplir esa pena? Pues no sé, porque eso ya depende del Ejecutivo. No, eso ahora depende del Judicial, está garantizado por el Judicial. Por supuesto que el Ejecutivo sigue siendo el auxiliar para administrar las prisiones, pero la garantía de los derechos humanos en la reclusión está confiada al Poder Judicial. Doctor, vamos a ir a una breve pausa. Por favor, a nuestra audiencia, no se desconecten, apenas comenzamos y estás viendo Escuela Judicial. Estamos hablando con el doctor Miguel Sarres sobre ejecución penal. Doctor, hace un momento nos comentaba precisamente esta distinción. No se queda el Ejecutivo fuera de la ejecución penal, pero le corresponde al órgano jurisdiccional precisamente velar por la protección de la dignidad humana, de la autonomía, de la inviolabilidad de las personas. En ese contexto, ¿cuál es específicamente la labor jurisdiccional en la materia de ejecución? Es resolver los conflictos que se presentan entre la autoridad administrativa y las personas privadas de la libertad. Es decir, va a intervenir cuando hay una controversia entre ellos. El hecho mismo de plantearlo esto como una controversia ya es un avance muy importante, es decir, se está colocando a la persona privada de la libertad en un plano de igualdad procesal frente a la autoridad de los centros de internamiento. Por supuesto. Y hay otros sujetos que intervienen que es muy interesante, como son los propios visitantes que tienen legitimación procesal, que tienen facultad de acudir al juez de ejecución para garantizar sus derechos, de manera que no solo se protege a las personas privadas de la libertad, sino todo el entorno que está alrededor de la prisión, de manera que el juez de ejecución es la pieza central, digamos, aquí, y podríamos decir de manera muy simple, el juez de ejecución es el juez de la reclusión. Él resuelve todos los conflictos relativos a la reclusión, tanto durante la prisión preventiva, y eso frecuentemente se nos olvida, como durante la aplicación de la pena. En ese mismo contexto, doctor, permítame preguntarle, por favor, ¿cuándo comienza entonces la ejecución penal? ¿Cómo se realiza el cómputo de los tiempos? Exacto. Es que la ejecución penal inicia con la privación de la libertad. Cuando hay prisión preventiva, inicia desde el momento en que se impone la prisión preventiva. Cuando no hay prisión preventiva, entonces sí empieza hasta que se dicta la sentencia. Y es muy interesante ver cómo la Ley Nacional de Ejecución Penal establece la obligación de emitir cómputos anuales
respecto del tiempo en reclusión, que deben ir certificando no solo el tiempo transcurrido, sino que durante ese tiempo la persona no generó alguna causa que haga retrasar la obtención de la libertad. De acuerdo. O impida el pleno acceso a los beneficios constitucionales que tenemos ahora, libertades anticipadas. Entonces, esto es muy interesante, además porque coloca en un plano de mucha mayor transparencia. Es algo, por así decirlo, muy parecido al estado de cuentas bancario que tenemos, que llega cada mes. De acuerdo. Pues un adeudo, no tenemos que esperar al final para saber cuánto debemos. Igual acá, cada año nos deben ir a hacer, a las personas privadas de la libertad se debe hacer un corte del tiempo que llevan y de la calidad de ese tiempo en reclusión. Entonces, en términos, por ejemplo, de prisión preventiva, doctor, ¿quien estaría a cargo de los elementos de la ejecución penal sería el juez de control? No. Eso es que bueno que lo tocas, Francisco, porque todo esto le corresponde al juez de ejecución. Es decir, el juez de control va a determinar que procede a imponer la prisión preventiva. Pero quien va a garantizar la legalidad de esa prisión preventiva en términos materiales es el juez de ejecución. Por eso esa definición tan simple, pero tan efectiva. El juez de ejecución es el juez de la reclusión, podríamos agregar el juez de toda la reclusión. Y el juez de control, igual que el juez de proceso, pues determinan el título que se le va a dar cumplimiento, la orden judicial que se va a cumplir, pero no cuidan de su legal acatamiento. Uno de los elementos fundamentales, doctor, de este sistema penal, ¿no?, precisamente con la reforma de 2008, fue el reconocimiento de los derechos específicos de las personas imputadas. En ese contexto me gustaría preguntarle, conocer desde su experiencia, ¿cuál es la diferencia entre el acceso a la justicia de las víctimas del delito y el acceso a la justicia de las personas que están en prisión? Qué bien. Bueno, la víctima del delito pues tiene un derecho que es tutelado por el juez del proceso, el juez de control, el tribunal de juicio oral, y que pues se traduce en resarcirle y reparar el daño que se le ha causado. Pero también puede ser que la persona que fue el victimario ahí, ahora al estar en ejecución se vuelve víctima de una violación a los derechos humanos. Y quien garantiza sus derechos ante esta violación a sus derechos humanos es precisamente el juez de ejecución. De manera que, por ejemplo, si se traslada ilegalmente a una persona, se ordena que se le regrese al lugar, porque ese traslado se calificó de arbitrario. Pues aquí puede reclamarse a la autoridad administrativa que ordenó el traslado que pague los gastos en que incurrió la familia por tener que ir a visitar a su esposo, su hijo, a una ciudad que puede haber estado a 2.000 kilómetros de distancia. Entonces, hay responsabilidad, tiene que hacerse responsable la autoridad de los daños que causa a las víctimas de abusos de autoridad o violaciones de los derechos humanos durante la ejecución. De manera que son dos temas distintos, ambos importantes, pero diferenciables. Y además que forman parte de un mismo ciclo, porque a final de cuentas no podemos entender el acceso a la justicia de manera parcializada, solamente viendo un lado, sino también pues reconocer precisamente que el trato que estamos teniendo o las personas con las que estamos tratando también son titulares de derechos humanos. Doctor, vamos a una breve pausa. Acompáñame a ver la reseña de un libro que habla sobre la participación política de las mujeres en las comunidades indígenas. Esta obra la puedes consultar en la biblioteca de la Escuela Federal de Formación Judicial. Volvemos. Participación política igualitaria de las mujeres y las comunidades indígenas. Obra que aborda los principios constitucionales y las obligaciones del Estado mexicano en esta materia. Incluye acciones afirmativas, instrumentos internacionales de protección, la facultad reglamentaria del Instituto Nacional Electoral y un desglose sobre los partidos políticos, el sistema de medios de impugnación en materia electoral que pueden llevarse a cabo en casos de inconformidad. Además, un análisis detallado de cómo el Tribunal Electoral posibilitó el aseguramiento de postulados constitucionales y legales que ordenan la eficacia de los derechos político-electorales de mujeres y comunidades indígenas. Consulta esta obra. Está disponible en la Biblioteca Felipe Tena Ramírez de la Escuela Federal de Formación Judicial.
Gracias por continuar con nosotros. Doctor, hace un momento platicábamos precisamente cuáles son estas diferencias en el acceso a la justicia de personas víctimas de algún delito y del acceso a la justicia de las personas que se encuentran en prisión, que son sujetas precisamente de la ejecución penal. Antes de pasar a la siguiente pregunta, me gustaría solamente conocer una breve opinión suya. ¿Es un derecho de las víctimas ver a su victimario en prisión? Claro, claro, es parte del derecho a la justicia que tiene la víctima, desde luego. Y aquí es muy importante resaltar que la víctima tiene también derecho a que se cumpla plenamente con la resolución. Y esta tarea le corresponde dentro de este, digamos, marco procesal que establece la Ley Nacional de Ejecución Penal, le corresponde al Ministerio Público, y es importantísima, porque el Ministerio Público debe cuidar, por ejemplo, que no existan beneficios, prebendas, canonjías dentro de la reclusión, porque es una forma de impunidad. De manera que la Fiscalía debe perseguir la impunidad en la calle, fuera, pero también debe supervisar que cuando se dé un caso de impunidad por situaciones de privilegio al interior de la reclusión, acudir ante el juez de ejecución, y aquí demandaría a la dirección del centro. De acuerdo. Eso está previsto en la ley, todavía no lo vemos, el Ministerio Público todavía no asume esta función que es importantísima. Sin ella va a ser difícil conseguir este clima de legalidad, porque podríamos decirlo así, que evitar los privilegios en reclusión es generalizar los derechos. Doctor, y hablando precisamente de la Ley Nacional de Ejecución Penal, ¿nos podría platicar un poco cuáles son los elementos novedosos que introdujo este cuerpo normativo precisamente para asegurar el acceso a la justicia en ejecución, pero también para poder asegurar el cumplimiento de las sentencias? Perfecto, bueno, es el diseño de una ley que, a diferencia de todas las demás, plantea un debido proceso propio de la ejecución y establece procedimientos administrativos iniciales y la posibilidad de estas controversias que son verdaderos juicios, procesos de ejecución penal, que no solo es uno, puede haber distintos procesos, por ejemplo, uno por condiciones de internamiento, otro por un traslado, otro en relación con los beneficios constitucionales a la libertad anticipada, este tipo de cuestiones. Entonces es una judicialización de la ejecución de las resoluciones judiciales en el marco de esta secularización. Tú bien lo dijiste de manera muy natural, te referiste a la persona privada de la libertad como sujeto. Y es que precisamente la persona ahora con este sistema pasa de ser objeto de tratamiento, como era en tiempos de la readaptación social, a ser sujeto de derechos y obligaciones. Eso es un cambio muy importante, es una digamos, juridificación y judicialización de la ejecución penal que nos puede ayudar significativamente, si cada uno de los actores cumple su función, a tener ese objetivo fundamental de una prisión con ley. Por supuesto. Doctor, conocemos que las prisiones han sido, en términos también históricos, permítame ponerlo así, pues también centros de violaciones a derechos humanos. El problema que al interior de las prisiones se puede vivir ha estado documentado por Comisión Nacional de Derechos Humanos, por Comisión Interamericana de Derechos Humanos, por otros órganos internacionales en la materia. El problema es mucho mayor de lo que podríamos abordar en este momento. Sin embargo, me gustaría conocer su opinión. ¿Qué acciones concretas podríamos realizar para poder garantizar la dignidad de las personas al interior de los centros de reclusión? Pues poner en movimiento justamente la Ley Nacional de Ejecución Penal con la acción de la defensa pública y del Ministerio Público. Sin ellos todos, así como en un juicio no podemos tener justicia sin la acusación y sin la defensa, no podremos tampoco tener justicia de ejecución sin la intervención decidida de la defensa y sin la participación del Ministerio Público. Uno para evitar abusos y el otro para evitar privilegios. Y un juez se asuma como juez pleno con todas las facultades para hacer cumplir sus determinaciones, que no se detengan ante cuestiones como falta de recursos, como la necesidad de voluntad política, en fin, son concepciones que están fuera del marco de la ley. Tienen que hacer efectivas sus determinaciones y acudir a todas las instancias, al superior del director del centro, hasta llegar al más alto nivel de gobierno, para hacer efectivas sus determinaciones y hacer plena su jurisdicción. Es tan importante
como la del juez que decide la responsabilidad. Por supuesto. Doctor, y no quisiera dejar de resaltarlo, precisamente como muy bien lo mencionaba al inicio del bloque, también va a haber una transformación cultural propia de esta visión de una ley de ejecución, propia de una nueva visión sobre las personas que se encuentran en reclusión. Lo que acaba de mencionar, el tránsito de objetos de objetos de cambio, de objetos de modificación a sujetos de tutela, sujetos titulares de derechos humanos. Doctor, le agradezco muchísimo que nos haya permitido platicar con usted y sobre todo que nos haya dado claves para entender esta materia que es así de amplia. Al contrario, muchísimas gracias. Qué bueno que se hace esta difusión de la ley, porque aquí no hubo todo un modelo como la CETEC para instrumentar el Código Nacional de Procesos Penales. Entonces, la labor del canal judicial es importantísima para que llegue, para que termine la ley. Pues, doctor, le apreciamos muchísimo que nos haya acompañado. Doctor Miguel Sarre, a nuestro auditorio, muchas gracias por seguirnos. Les dejamos una dosis de nuestra cultura. Esto fue Escuela Judicial y nos vemos en la próxima. Les saludo desde el Palacio de Iturbide para invitarles a ampliar sus territorios de placer. Vamos a conocerlo. Este palacio fue encargado en 1770 al arquitecto Francisco Antonio Guerrero y Torres. Fue construido sobre los restos de un convento y 15 años después terminó su edificación. Esta casa fue el regalo que el marqués Miguel de Berrio y su esposa, la condesa Ana María de la Campa, harían a su hija María al casarse con Pedro Moncada. Es por eso que este lugar fue conocido como Casa Moncada o Palacio de Moncada. Su fachada, que es una combinación del tezontle en tonalidades rojizas y la piedra chiluca en tono gris, fue considerada vanguardista. En 1785, último tercio del siglo XVIII, este palacio era la construcción más alta de la Ciudad de México porque tenía 3 niveles. En el piso bajo estaban las oficinas de la casa, las accesorias y la puerta de ingreso. En el piso principal estaban las habitaciones de la familia y la sala del estrado. En el tercer piso había una galería que servía de mirador con vista hacia el norte del Valle de México, además de 2 habitaciones a manera de torreones que probablemente fueron utilizadas como salas de música, habitaciones de huéspedes o salas para recibir a familiares o visitas informales. La casa tenía 3 patios en los que estaban las caballerizas, las cocheras, los lavaderos, la cocina y en general los servicios de la casa. Hasta aquí nuestro recorrido por el Palacio de Iturbide, considerado como una joya arquitectónica del siglo XVIII novohispano.